En Éxodo capítulo 15, dice la palabra de Dios: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué era lo que no encontraban? Agua. Verso 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, ¿contra quién? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántos decimos amén a eso? Verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y de eso le quiero hablar hoy, ¿verdad? Diga conmigo: y esta plaga, todos juntos, y esta plaga, ¿qué hace aquí? Eso es lo que muchas veces, ¿verdad?, nosotros nos preguntamos. Nosotros, dice la palabra aquí, no seguimos los mandamientos del Señor, y dice: si tú sigues mis mandamientos, no vendrán sobre ti las plagas que vinieron sobre los egipcios. Y a veces pasa eso, que nos está pasando en nuestra vida calamidades, miseria a causa de las plagas que han venido, y se nos olvida que los que decidimos no obedecer a Dios fuimos nosotros, ¿verdad? Y empezamos a culpar a los demás. Empezamos a culpar a la esposa: es que me va mal por tu culpa, es que tú, ¿verdad?, nunca estás al pendiente de mis cosas. Y empieza a culpar al esposo: es que tú, es culpa tuya que nunca me dedicas tiempo, nunca me escuchas, nunca sabes lo que me pasa. O empiezas a culpar a los hijos: es que ustedes se portan mal, no saben lo cara que está la vida. Empiezas a culpar a los demás como si fuera culpa de ellos que esa plaga esté en tu vida, esa plaga esté en tu casa, que esa plaga esté ahí. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿verdad? Y bueno, ¿y esta plaga qué hace aquí? ¿Y esto qué está aquí? ¿Esto quién me lo trajo? ¿Esto quién me lo puso aquí? Nadie te lo puso. Tus decisiones muchas veces traen como fruto, traen ese tipo de consecuencias. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor le da la respuesta a ellos, ¿verdad?, a través del siervo de Dios. Y le dice a Moisés: mira ese árbol que está ahí, tómalo, échalo sobre las aguas, y las aguas se van a endulzar. Todo lo que hoy está en tu vida amargo, el Señor lo puede endulzar, el Señor puede cambiar todo eso. Pero tiene que haber siempre un reconocimiento que todo proviene de Dios. Y es lo que dice ahí el versículo, ¿verdad?, el penúltimo que leímos. El Señor mismo, hablándole a Moisés, le dice: diles a ellos que yo soy Jehová su sanador. Si tú amargas tus aguas, tú no las vas a poder endulzar, solo Dios puede hacerlo. Nosotros somos buenos, ¿verdad?, para echar a perder las cosas, para tomar malas decisiones, pero Dios es excelente para arreglar todo eso. Dios es maravilloso, Dios es misericordioso para arreglar todo lo que en nosotros está mal. Todo lo que en nosotros, ¿verdad?, nosotros solitos nos metemos en problemas, y Dios con su misericordia nos toma y nos saca de ahí. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces es importante que tú puedas reconocer que hay plagas en tu vida que están ahí, no porque nadie te las puso, sino porque tú decidiste hacer a un lado el mandato del Señor y decir que sí a algo incorrecto. Y eso te va a traer una consecuencia. Eso va a traer un problema. No todas las enfermedades son por causa natural, no todas las enfermedades son por genética, no todas las enfermedades son físicas. Hay enfermedades espirituales que entran a tu vida por una puerta espiritual que se llama pecado. Cuando le pidieron a Jesús que él sanara a un joven que era ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó para que éste estuviera así? ¿Quién abrió la puerta? En otras palabras, ¿la abrieron sus padres o la abrió él? Y Jesús le decía: no, esta enfermedad no es espiritual.
Esta enfermedad no es espiritual, pero hubo personas que vinieron con Jesús y le dijeron: estoy enfermo de hace años. Y dice la Biblia que Jesús los miró y les decía: sal fuera. Y que desde ese momento la persona era sana, porque era un espíritu al cual el Señor le estaba dando la orden que saliera fuera de esa persona. Entonces, cuando tú entiendes esto, sabes que no importa si tu enfermedad es física o tu enfermedad es espiritual, si tu enfermedad es natural o es sobrenatural, solo Dios es nuestro sanador. Amén. Y de eso se trata esta serie. El borde del manto del Señor. No el borde del saco del pastor es el que te va a sanar, es el borde del manto del Señor. Cuando tú logras tocarlo a Él. Las consecuencias no solo son físicas, también son mentales, también son emocionales, también son almáticas y espirituales. El día que tú decides obedecer a Dios, se te va toda la depresión que tenías. Esa depresión con la cual luchas por mucho tiempo, que quieres aliviarla en pastillas o yéndote a pasear a algún lugar y te sigues sintiendo más mal y te sigues sintiendo más vacío. Esos problemas que no encuentran solución en ningún otro lugar. Cuando decides obedecer a Dios, viene la sanidad sobre tu vida. Dice la Biblia que el pueblo lleva un recorrido muy largo y llegan a un lugar y en ese lugar empiezan a quejar contra Dios. Si sigue leyendo el pasaje, dice que más adelante se encontraron 12 fuentes, árboles, lugar, ¿verdad?, para tomar agua, lugar para reposar, lugar para descanso. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Estás a unos pasos de la bendición de Dios y te conformas con la amargura. Decides mejor que tu vida se amargue, enojarte, molestarte, reclamarle a Dios, quejarte contra Dios, culpar a Dios, culpar al pastor, a la iglesia, a todo el que se pueda y el que se deje. Culpas a tus padres, culpas a todo mundo. Dices: es que a mí me va mal, y le echan la culpa a tus padres. Dice: porque mis padres no me ayudan. Es que me va mal porque no me ayudan mis cuñados. Ni los querías al principio y ahora resulta que la culpa es de ellos. Es que me va mal porque mis hijos no me ayudan. Siempre decides amargarte en vez de continuar. Esfuérzate, sé valiente, sigue adelante, porque dice la Biblia: adelante se encontraron con un lugar llamado Elim, y ahí pudieron reposar y pudieron descansar, pero tuvieron primero, dice la palabra, que ser probados allá. Dice: allá Dios los probó, porque ellos decidieron amargarse. Entonces, por favor, no decidas amargarte. Si las cosas no te han salido, no te quedes estancado en la amargura, no estés ahí detenido, continúa, que más adelante está tu Elim. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 58, dice la palabra de Dios: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hay muchos motivos, que impiden que tú puedas recibir sanidad, pero hay uno, ¿verdad?, que es muy fuerte, y es la incredulidad. La misma palabra de Dios dice que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Si tú no tienes fe que Dios puede hacer el milagro, no lo vas a recibir. No vas a recibir el milagro de Dios en tu vida. No vas a recibir el milagro de Dios en tu familia. Mire, es que yo creo que es hasta ilógico estar orando sin fe. Estar orando sin fe, ¿verdad? Es como aventarse a la mar en una canoa sin remos o sin motor. ¿Quién te va a mover? Pues las olas, y te van a llevar lejos de donde tú querías ir, lejos de tu propósito. Entonces, cuando tú tienes fe en Dios y oras y le pides a Dios, Él va a hacer un milagro. Amén. Pero cuando tú tienes incredulidad en tu vida, dice la Biblia, Jesús estuvo ahí, aunque esté la presencia de Dios en el lugar, si no hay fe en tu corazón, no va a suceder nada. A veces hay personas que dicen: es que el pastor no oró con fe. No, puede estar la gloria de Dios aquí, la presencia de Dios. Estaba Jesús mismo ahí en ese lugar, y la gente tenía incredulidad en su corazón, y por causa de eso no hubo milagros. No hubo milagros. Me impacta que Jesús entraba a ciudades y había gente que no era del pueblo de Dios y se acercaban a Él, y dice la Biblia que ellos demostraban fe. Y el Señor, ¿verdad?, decía de personas que no eran ni judíos, y decían: no he visto en el pueblo de Israel tanta fe como la que hay en esta mujer. No he visto en el pueblo de Israel tanta fe como la que hay en este general, en este hombre, en este sirio. No he visto tanta fe en los cristianos. Mire, a veces tiene más fe la gente que ni cristiana es. Amén.
porque de alguna manera, alguna forma, los cristianos van dejando que su fe se vaya apagando, se vaya menguando. Y eso es terrible, que tu fe se apague. El día de hoy, analizar en su corazón, en su alma, ¿cómo está tu fe? Porque si usted dice, pastor, mi alma está muy enferma, ¿cómo está tu fe? Porque lo importante no es la enfermedad, es tu fe. La solución, ¿verdad? No es que tengas un alma llena de problemas y quieras venir a ponerte triste y a causar lástima en Dios. Es tu fe. ¿Cómo está tu fe? He conocido personas, aquí no hay ninguna de ellas, que tienen más fe en lo mortífero o en la muerte de una enfermedad que en la sanidad de Dios. Le dicen, ¿verdad? Te vas a morir porque tienes cáncer, porque tienes esta enfermedad, porque tienes azúcar, porque tienes lo que usted quiera. Se deprimen, se entristecen, se amargan, se vuelven unas maras, ¿verdad? Se entristecen y dicen, ya, ¿para qué vale la pena seguir viviendo? Ya me voy a morir, ya me dijo mi doctorcito cómo voy a morir. Se paran al frente con los ojos abiertos esperando que algo mágico suceda. Necesitas activar tu fe y poner tu fe en Dios, porque aquí ningún hombre sana. Todo el que ha recibido un milagro de sanidad en este lugar ha sido por Dios. Y ha sido que tu fe se conecte con Dios. Ha sido que tu fe se conecte con Él. Y Él hace milagros en nuestra vida. Amén. Los hombres no sanan, ningún hombre sana. Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. ¿Cuántos años? 12 años, y que había gastado en médicos, ¿verdad? En médicos todo cuanto tenía. Todo cuanto tenía lo había gastado. Así he conocido a varias personas que han tenido que vender, han tenido que hacer un montón de cosas. Miren, tienen fe. Yo por eso les digo siempre a los hermanos, hace poco, eso pasa mucho, y hace poco estaba en una célula, ¿verdad? Y había una señora y Dios nos puso a orar por ella y le decía, vaya a la iglesia. Y dice, no puedo. Y siempre les he dicho lo mismo. Si alguien le dice, un médico le dice, bueno, le voy a dar consulta para el día domingo a las 4 de la mañana, ¿verdad? Pero imagínense que alguien le dice, o el lunes. Hay gente, cuando usted pasa afuera del seguro, ¿cómo se llama? El seguro social. Ahí están parados. Ni el sol ha salido, ahí están haciendo cola. Tienen más fe en eso, ¿verdad? Si le dicen, mire, tiene que ir a consulta, ¿verdad? Como puede, llega, aunque sea a rastras, pero llega. Y si le decimos, vaya a la iglesia, no tienen fe para venir a la iglesia. Para la iglesia no. Y hay personas que le dicen, miren, allá en Oaxaca, allá en Puebla, allá en Monterrey, hay un doctor buenísimo. Eso sí, cobra caro, pero de que la arregla, la arregla. Ah, pues deme la dirección, deme el número, deme esto. Y allá va, ¿verdad? A empeñar anillos, cadenas, a empeñar de todo. A pedir prestado, a pedir adelantada la tanda, a pedir las vacaciones de una vez, y se va a buscar a su médico. Aquí vengo, doctor, porque me dijeron que usted es buenazo. Y pone su fe en eso. Y a ustedes les causa risa, pero la gente no lo hace con risa, lo hace con fe. Mire, intérnese en tal lugar allá lejos, y allá van. Y cuando les decimos, venga a la iglesia, pues a ver si puedo, a ver cómo me levanto, a ver cómo me duele. Si me duele, pues no voy, y si no me duele, pues sí voy. Amén. Tienes que tener fe en Dios. Tienes que creerle a Él. Si tienes la fuerza para pararte e ir a buscar un médico a otro estado o a otra ciudad, ¿por qué no te paras de tu cama y vienes a buscar al Señor a su iglesia? ¿Por qué no te levantas de tu cama y vienes a buscar al Señor? Amén. ¿Por qué si tienes la fe para llevar a tus hijos a otros lugares, a darles un tratamiento o algo, por qué no tienes la fe para buscar al Señor? Y poder traerlos con fe, no dudando. Amén. Porque Dios, ¿verdad?, recibe, Dios no rechaza al que se acerca a Él con fe. Éxodo 23:25 nos habla de formas de recibir la sanidad. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Diga conmigo, serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré
toda enfermedad de en medio de ti. Pastor, ya no puedo servir porque me detectaron una enfermedad. Qué mal. Aunque no digan amén. Ya no puedo servir porque me detectaron tal cosa. Me detectaron un ojo de pescado en el dedo chiquito derecho. Y por eso no puedo servir. No puedo danzar, pastor. No puedo. Si te detectan una enfermedad y dejas de servir a Dios, si te vas a morir de esa enfermedad, igual, a donde te vayas, en tu cama, es mejor desgastarte sirviendo a Dios que desgastarte en tu cama. Me motivan sus amenes. Si Dios ha dicho que te vas a morir de una enfermedad, es mejor así. El rey, si no me equivoco, Ezequías, le fueron a decir, te vas a morir. Y dice la Biblia que él se fue a meter al templo a adorar. Y que, ¿se acuerdan que lo mencionábamos hace unas semanas? Y que antes de que el profeta saliera, ¿verdad?, de su casa, Dios le volvió a hablar y le dijo, regrésate y vele a decir que le añado 15 años más de vida. Esa es la actitud que tiene que tener alguien que sirve a Dios. Y una manera y una forma de servir a Dios es esa, de ser sano, es esa. Dios va a tener misericordia de ti. Y Dios no se queda con nada. Todo lo que tú haces por Él te lo va a recompensar. Él te lo va a recompensar. Si Él te ve aquí con problemas, con dolores, con lo que tú quieras, Dios va a obrar en tu vida y Dios te va a sanar y Dios va a hacer un milagro en ti, amén. Pero no dejes de servirlo por las enfermedades, sino que sigue adelante y sé fiel hasta el último momento, amén. Lucas 13:11 dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años, la anterior tenía 12, ahora esta tiene 18 años, tenía espíritu de enfermedad. ¿Espíritu de qué? Por eso insisto, hay enfermedades que tú dices, doctor, es que de verdad me siento mal, pero como los aparatos médicos no pueden detectar los espíritus, le dicen, mire señora, ya le hicimos de todo y no aparece nada. Pero es que de verdad me duele, de verdad me siento mal, de verdad me duele por aquí. Los doctores dicen, mire, es cuento de esta señora. Esta señora se le ve que es bien cuentera. Es cuento de este señor. Lo que quiere es que le demos una incapacidad para que no vaya a trabajar. ¿Verdad? Ya vimos que no le duele nada, no aparece nada, pero dice aquí la Biblia que esta mujer tenía un espíritu desde hace 18 años, un espíritu de enfermedad. ¿De qué enfermedad? De cualquier tipo de enfermedad el espíritu se puede manifestar. Y dice ahí el verso, y andaba encorvada y en ninguna manera, diga conmigo, en ninguna manera. O sea, ya le habían hecho de todo, ya la habían llevado con los hueseros más calidad de ese tiempo y de ninguna forma la podían enderezar. Ya le habían dado de todo, hasta té de calaguala, de todo le habían hecho y no la habían podido enderezar. Y los espíritus, escúcheme bien, los espíritus no salen corriendo cuando ven un paracetamol. ¡Ay, un paracetamol, vámonos! No, a la aspirina, al mejoralito. Bueno, ya ni existe el mejoralito, ¿verdad? Miren, esa sí era una medicina calidad, ¿verdad? Era una medicina inteligente. No sé si alguno lo probó. Lo que te doliera, te tomabas un mejoralito y te mejoraba. 18 años que tuvieron final cuando ella se topó frente a frente a Jesús. 18 años. ¿Cuántos años vas a padecer con una enfermedad? Busca a Jesús de todo tu corazón. Busca al Señor de todo tu corazón. Cuando vas a estar viendo cómo sufren tus hijos con una enfermedad, busca al Señor de todo tu corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 12. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová. Subraye eso en su Biblia, sino a los médicos. Verso 13. ¿Y qué le pasó? Se murió. Dice, y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Entonces, cuando tú te enfermas, ¿a quién buscas primero? ¿A quién huyes primero? ¿A quién corres primero? Cuando tienes un problema de enfermedad, alguien en tu familia, ¿a quién acudes primero? ¿En quién está puesta tu fe primero? ¿En Dios o en los médicos? Y mire, siempre se lo he dicho, si usted lo lee, creo que está en Jeremías 33:6, si me lo pone ahí en la pantalla, Jeremías 33:6.
¿verdad? No es malo ir a los médicos. Yo también tomo medicamento. He aquí que yo les traeré ¿qué? Primero es la sanidad, primero es lo de Dios y después la medicina. La medicina no es pecado. Amén, ni es malo ir al doctor. El problema es que inviertas eso. Y como lo hizo Asa, primero dice que no buscó la sanidad, no buscó a Dios, sino que se fue con los médicos. Entonces tú debes de aprender y decirle: Señor, voy a orar, voy a pedirte que en un tiempo de 15 días, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, tú hagas un milagro en mí. Si después de esos 2 meses no sucede nada, entonces acudiré al médico. Señor, voy a orar, voy a ayunar un día completo, y si después en ese día de ayuno no sucede nada, entonces voy a ir al médico. Señor, voy a orar por mi hijo, yo voy a estar en ayuno por él, por ella, y voy a estar imponiendo mis manos y pidiéndote a ti que tú lo sanes. Y si después de ese ayuno no sucede nada, entonces voy a ir al médico. Pero no es al revés. Hay gente que dice: ya fui con todos los médicos, me dijeron que no se puede hacer nada, entonces lo traigo a la iglesia. Era al revés, primero era la iglesia, primero era traerlo a Dios. ¿Sí está conmigo, iglesia? Primero es que vengas a Dios. Ahí en tu lugar, si tú dices: no hay culto y apenas hoy es martes, no me puedo esperar desde aquí hasta el domingo, ahí en el lugar donde estás, dobla tu rodilla y tú mismo, como dijimos en la Santa Cena, ofrécete a Dios. Y dile: Señor, haz un milagro. Yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes hacer un milagro. Yo creo que para ti no hay nada imposible. No sé de qué es este dolor tan fuerte que me está viniendo. Ya llevo muchos días con este dolor de cabeza. Señor, me empiezo a sentir débil, sin ganas de hacer nada. Haz un milagro en mí. Y siempre ve primero a lo espiritual. Señor, si esta enfermedad es por algo espiritual, como dijimos al principio, si no he cumplido algún mandamiento tuyo, te pido perdón. Si ha venido un espíritu de enfermedad sobre mi vida, lo ato, lo reprendo y lo echo a los abismos en el nombre de Jesús. Primero va siempre a lo de Dios. Señor, si esta enfermedad es física, te pido que hagas un milagro. Marcos 9:24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mí. ¿Ayuda qué? Mi incredulidad. Entonces, cuando venimos a Dios, le pedimos a Él que Él nos ayude y Él va a hacer un milagro en nuestra vida. Terminamos leyendo Juan 11:40. Dice la palabra de Dios: Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Lo leemos juntos una vez más? Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria. Aquí está hablando Jesús con una de las hermanas de Lázaro, antes de resucitar a Lázaro. Jesús ya le había predicado a ellos de la fe, por eso le vuelve a repetir el mensaje. Dice: a lo mejor tú no es primera vez que oyes de fe, no es primera vez que oyes sobre creer en que Dios es sanador.